Desde 1890, varias personas han contado historias, transmitidas de generación en generación, con rumores acerca de un circo sombrío. Con el tiempo, estas historias se han ido perdiendo, pero mi abuela me dijo lo que algún día le contaron, una historia sobre uno de sus tíos abuelos. Ella me dijo que el siguiente relato estaba escrito en el diario de su tío abuelo, el cual fue encontrado días después de su desaparición. En una mañana como cualquiera, mi abuelo y sus dos hermanos estaban ayudando a pintar el exterior de la vieja casa de su madre, y un viejo desconocido pasó por el frente de la casa a toda prisa, avisando a todos que un circo venía a la ciudad, y aquello era algo relativamente común. Mi abuelo y sus dos hermanos se apresuraron a la plaza central de la ciudad, donde por lo general se establecían los circos, para hacer una presentación breve de convocatoria al público. Una vez allí, no había nada, ni payasos ni carros, solo unos carteles clavados en un poste. Supongo que aquello era más interesante que si hubieran hecho una presentación. El papel de los carteles y los carteles mismos eran muy sencillos, pero misteriosos, y estaba escrito en negrita: el circo de la medianoche llega a la ciudad. El espectáculo comienza a la medianoche y termina al amanecer. Mi abuelo me contó que su hermano no pudo dormir esa noche, tal vez por estar pensando en el circo o sus porqués. Los preadolescentes le pidieron a su padre que los llevara al circo por la noche, y a pesar del horario, él les quiso dar un voto de confianza a los muchachos, que eran casi hombres. Cuando eran las 11:30 de la noche, todos estaban enfrente del circo, observando aquella lona enorme, posiblemente con una altura de unos 15 metros, por lo que era algo extraño, ya que nadie de los presentes vio cuando el circo llegó, pero estaba allí. La tela era de azul raso, con algunos agujeros remendados por dentro, y envolviendo todos los carros y al mismo circo había unas rejillas que estaban un poco oxidadas, pero al final de sus lanzas tenían una estrella dorada. Todas las luces y la música eran relajantes. Nunca habían visto un circo como este antes. Todos formaron una fila, ya que no eran los únicos curiosos en la ciudad. Había un montón de gente conocida, algunos amigos con sus esposas y un amigo de la escuela de mi abuelo. Cuando llegó el turno para comprar los boletos, mi bisabuelo dijo con su voz imponente: 4 entradas, por favor. Y el anciano golpeó por detrás del vidrio acrílico, señalando el aviso pegado en la cabina: solo mayores de 18 años. El mayor de los hermanos tenía 16 en aquel tiempo. Entonces el padre y sus hijos se dispusieron a volver a la casa inconformes. Cuando estaban por irse, el mayor de los hermanos vio a 2 barras grandes sueltas, por las que con certeza lograría pasar sin mucho esfuerzo. El hermano de mi bisabuelo le dio un codazo y le dijo: conozco esa cara, sé lo que estás pensando y es una estupidez. Al día siguiente, astuto como era el mayor de los hermanos, fue al circo, que estaba totalmente en calma y en silencio. Él pasó por los abarrotes, empezó a caminar por el interior del circo, entró en una de las carpas y vio algunos trajes y una cómoda que le resultó interesante y terminó por abrir. Allí encontró un álbum de fotos. Eran imágenes de personas con discapacidades físicas o deformes, vestidas de forma festiva. Había una bailarina con una sola pierna y en muletas. Había un hombre enorme que parecía un gigante, pero con el rostro deforme, y el hombre más gordo que había visto en su vida, y usaba pañales, y las gemelas siamesas con un rostro angelical. En ese momento supo que no era un circo típico, sino un circo de los horrores. Fue a la tienda de al lado, y habían algunas pertenencias de los artistas. Una de ellas le llamó mucho la atención. Era un reloj de oro, con una bailarina a las agujas. En ese momento le pareció oír pasos que se acercaban hacia él. Luego salió de la tienda, pasando por la rejilla, y huyó corriendo. Cuando llegó a la casa le mostró el reloj a mi abuelo. Aseguró que lo había encontrado en la calle, pero era un reloj muy hermoso, para que simplemente fuera arrojado por allí, por lo que le advirtió que debería dejarlo de donde lo tomó. Su hermano se enfureció, diciendo que no lo había robado y que no le pertenecía a nadie. Esa noche tuvo un sueño muy perturbador. Soñó con la bailarina del reloj,
que estaba en la habitación de los hermanos y que le cortaba los brazos y las piernas con un machete. Se despertó muy asustado, contando el sueño a toda la familia. Sus padres le dijeron que no se preocupara, que solo había sido un sueño. El hermano mayor no se quedó tranquilo, permaneció mirando por la ventana en dirección hacia el circo, que no podía ser visto por lo lejos que estaban, cosas que solo hasta después descubrieron. Una noche, aproximadamente a las 2 de la mañana, cuando él, el hermano mayor, se levantó de la cama y saltó por la ventana, mi abuelo corrió a la ventana para ver a dónde iba y se dirigía a toda prisa en dirección al circo. Mi abuelo se puso las botas y lo siguió. Parecía aturdido, se tambaleaba y tenía los ojos casi cerrados. Les llevó al menos media hora llegar al circo. El hermano mayor entró en la tienda, sosteniendo el reloj en la mano, sin ni siquiera comprar un boleto para entrar. El vendedor de los boletos vio a mi abuelo espiando a través de la parte delantera de la tienda de campaña y lo corrió de allí. Se dirigió a la parte posterior del circo y siguió con su labor de espía para ver si lograba ver a su hermano. Esperó hasta el amanecer. Cuando dieron las 5:30 de la mañana, escuchó un gran clamor en el lado derecho de la carpa. Se dio cuenta de que había otras rejillas sueltas y pasó a espiar a través de la lona. Y allí estaba su hermano. Había sido capturado por dos payasos muy raros, con rostros deformados. Ellos lo tenían asegurado, pero su hermano no parecía estar despierto. Fue entonces cuando una de las bailarinas sin piernas entró en la lona con un machete y cortó los brazos y las piernas de su hermano. Mi abuelo dice que salió llorando y corriendo tan rápido como pudo. Regresó a casa todo sucio y sudoroso, y sus padres enojados le preguntaban si había una explicación para aquello. Él les dijo todo lo que había visto, y sobre el reloj. El padre de mi abuelo llamó a la policía para que fueran a buscar a su hijo en el circo, pero cuando la policía llegó al lugar, ya no había rastro del circo en el sitio. Mi abuelo casi se vuelve loco, pero fue entonces cuando encontró el diario y pudo conocer la verdad acerca de lo que su hermano estaba sintiendo y sobre sus pesadillas. Y llegó a una conclusión terrible. Su hermano ahora era una más de aquellas aberraciones del circo que castigaba a los que robaban, haciéndolo uno de ellos, arrancándoles algo que apreciaban.